Hola, bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez y en este tutorial vamos a crear nuestra primera aplicación para desktop, escritorio, una aplicación que podrás ejecutar como aplicación compilada nativa tanto en MacOS como en Windows y también en equipos basados en Linux. Como puedes ver, lo primero que se aprecia cuando abres un nuevo proyecto en Soyo es el selector de proyecto en el que puedes elegir entre un proyecto de escritorio, un proyecto web, un proyecto de consola o un proyecto para iOS. En este caso tenemos seleccionado el proyecto de escritorio y lo que vamos a crear es una sencilla aplicación que nos permitirá ver páginas web atendiendo al URL que hayamos introducido. Por ejemplo, podemos llamar a nuestra aplicación como Web Browser. A continuación, ves que en Company Name puedes indicar el nombre de tu compañía, aunque no es algo obligatorio y puedes omitirlo. Una vez que confirmamos estos datos, ya se abrirá el ID de Soyo propiamente dicho. Y en este puedes ver en la barra lateral izquierda lo que se denomina el navegador de proyecto. En el navegador de proyecto encontrarás todos los elementos que se vayan añadiendo a la composición del proyecto propiamente dicho, es decir, ya sean elementos de interfaz gráfica, elementos de menú, imágenes y otros recursos que vayas utilizando en la construcción de tu proyecto. Por ejemplo, en este caso, como tenemos seleccionada la ventana que se añade por omisión a cada proyecto de escritorio, lo que vemos en la parte central es el editor de diseño o el editor de ventanas. Aquí podrás hacer todas las operaciones, como es la composición de la interfaz de usuario de tus aplicaciones, utilizando para ello los elementos que encontrarás en la librería. La librería de Soyo cuenta con una gran cantidad de elementos de interfaz de usuario listos para usar y cuya funcionalidad ya viene integrada, de forma que con arrastrarlos y soltarlos sobre el diseño de ventana ya podrás comenzar a utilizarlos en vez de tener que diseñarlos tú mismo. El espacio ocupado por la librería también puede ser compartido por el inspector. De hecho, cuando hacemos clic en el inspector, verás que accederemos a todas aquellas propiedades que podemos modificar sobre el elemento que tengamos seleccionado en cada momento, ya sea en el editor de ventanas o bien en el navegador de proyectos. En este caso, como se trata de la ventana, vemos que las propiedades que podemos modificar afectan específicamente, en este caso, a la ventana, ya sea el texto que queremos utilizar para el título, los widgets o elementos de interfaz de usuario que deseamos presentar en la ventana, así como si el usuario podrá o no cambiar el tamaño de la ventana, si tiene un color de fondo, etc. Para comenzar a crear la interfaz de usuario de nuestra sencilla aplicación, vamos a comenzar con un text field, es decir, un elemento gráfico de interfaz de usuario que utilizará el usuario para introducir texto. A medida que lo arrastramos desde la ventana de librería hacia el editor de ventanas, el layout editor, verás que a medida que aproximamos el objeto sobre los márgenes de la ventana, aparecen unas guías de alineamiento que te ayudarán a posicionar, a ubicar correctamente los elementos de interfaz de usuario. Por el momento lo dejamos en la esquina superior izquierda de la ventana. A continuación también utilizaremos un botón. En este caso repetimos la operación arrastrándolo desde la librería hacia el editor de ventanas y llevándolo en esta ocasión sobre la esquina superior derecha de la ventana, ayudándonos nuevamente de las guías para posicionar, para situar correctamente y perfectamente alineado dicho elemento sobre el que ya teníamos indicado anteriormente. Por último, utilizaremos el HTML Browser. Este es un componente de interfaz de usuario cuya función no es otra sino la visualización de páginas web. Como puedes ver, puedes navegar por la librería para encontrar dicho componente o también puedes ayudarte de la búsqueda integrada para que simplemente introduciendo las primeras letras del componente
quede seleccionado por omisión. A continuación lo arrastramos sobre el editor de ventanas, sirviéndonos de la guía de alineamiento para situarlo nuevamente en la posición en el editor de ventanas. A continuación lo que vamos a hacer es cambiar el tamaño de cada uno de estos elementos de forma que se ajusten correctamente a la ventana, incluso si el usuario va a modificar el tamaño de la misma durante la ejecución de nuestra aplicación. Para ello utilizaremos los manejadores de selección que rodean a cada uno de los elementos una vez que los tenemos seleccionados. En este caso se trata del HTML Viewer. Simplemente podremos arrastrar desde la esquina inferior derecha para ajustar su tamaño hasta que aparezcan las líneas de alineamiento y que nos indiquen su correcta posición. Igualmente haremos lo propio con el text fill de forma que permita la introducción de una mayor cantidad de texto para el usuario. Arrastramos hasta que aparezca la línea o la guía de alineamiento sobre el botón. De igual modo, también querremos que el tamaño de estos elementos se mantengan en su posición y cambien su tamaño a medida que variemos el tamaño de la ventana que los contiene. Para ello seleccionamos nuevamente el text fill y en esta ocasión, accediendo al panel inspector, vamos a utilizar los candados de bloqueo que permiten hacer precisamente esto. Para lograr que el text fill amplíe su tamaño a medida que cambiemos el tamaño de la ventana que lo contiene, nos aseguraremos de bloquear tanto el candado de la parte superior como el candado de la parte izquierda y también el correspondiente al margen derecho. Sin embargo, el botón desearemos que mantenga su posición situado en la esquina superior derecha, incluso cuando el usuario cambie el tamaño de la ventana que lo contiene. Para ello, quitaremos el candado del margen izquierdo y bloquearemos el situado en el margen derecho y en el margen superior. Por último, en el caso del HTML Viewer, marcaremos absolutamente todos los candados para que éste modifique su tamaño a medida que variemos el tamaño de la ventana. Vamos ahora a dar nombre a cada uno de los elementos que componen nuestra interfaz de usuario y nuestra aplicación. Por ejemplo, el HTML Viewer lo llamaremos Browser, mientras que el text fill pondremos, por ejemplo, URL field, y en el caso del botón pondremos Action Button y como título del botón pondremos Go en vez de OK. En el caso de la ventana haremos lo propio, en vez de Window llamaremos como Simple Browser y el título de la ventana también Simple Browser. A continuación lo único que nos quedaría es añadir funcionalidad propiamente dicha a nuestra aplicación, de forma que el URL introducido por el usuario en el text fill se visualice, se visione en el HTML Viewer cuando el usuario pulse sobre el botón Go. Para ello, con el botón seleccionado, accedemos al menú contextual para añadir el Action Button, un manejador de evento. Cuando lo hacemos, se desplegará una hoja en la interfaz de usuario con el evento Action seleccionado por omisión. Este es el evento que se dispara en respuesta a la acción del usuario de pulsar o hacer clic sobre el botón designado. Cuando le añadimos este manejador de evento al botón, vemos que este queda añadido debajo del botón propiamente dicho y nos lleva a un nuevo editor, que es el editor de código. Aquí simplemente tendríamos que escribir browser, a continuación load URL, y como puedes ver en la parte inferior nos indicará el parámetro que hemos de pasar, que es una cadena. Bien, esta cadena de texto la obtendremos precisamente de la entrada realizada por el usuario en el text field. Para ello simplemente tenemos que escribir URL field y acceder a su propiedad value. Y con esto ya está hecho. Si ejecutamos la aplicación e introducimos en el campo de texto, por ejemplo, el URL correspondiente al sitio web de Soyo, pulsando a continuación el botón Go,
vemos que se carga la página web correspondiente a Soyo y que de hecho si cambiamos el tamaño de la ventana, el HTML Viewer se modifica para mostrarnos la página que lo contiene en consonancia, al igual que el resto de los elementos de la interfaz gráfica de usuario que compone nuestra pequeña aplicación, también varían tanto su posición como su tamaño tal y como hemos indicado. Incluso puedes ver que el HTML Viewer es activo, es decir, como si fuese un navegador propiamente dicho, y si pulsásemos por ejemplo en Download, nos llevará a la página web correspondiente sobre la cual está enlazado, linkado dicho elemento. Y esto es todo. Con solo una línea de código, como puedes ver, hemos creado una simple aplicación, un simple navegador web que funcionará de forma nativa sobre todas las plataformas soportadas. Te animo a que sigas investigando y leyendo y aprendiendo sobre la programación multiplataforma nativa con Soyo, tanto en el curso de programación Soyo que estamos publicando en español, como por supuesto también a través de la guía del usuario y los diversos manuales que puedes encontrar en docs.soyo.com.